Saludos y bienvenidos de nuevo a un capítulo más de la lectura de la Biblia textual. Continuamos con el tercer libro del Antiguo Testamento, el Levítico, capítulo 8, consagración de Aarón y de sus hijos. Como el Levítico, al igual que los últimos capítulos del Éxodo, está resultando un poco repetitivo, uno ya se pierde y tenía la sensación de que esta consagración la habíamos leído ya. Repasé así de un modo rápido a ver si estaba equivocado y sí, de hecho, solo hemos leído las instrucciones sobre la consagración de ellos y el Éxodo terminaba con la construcción del tabernáculo, pero no con la consagración de los sacerdotes. Así que veamos qué nos explica aquí. Luego habló Yahvé a Moisés diciendo: Creo que a estas alturas ya estáis tan familiarizados como yo con esta fórmula que se repite desde el libro anterior, así que no tengo nada más que aportar. Toma a Aarón y con él a sus hijos, así como las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los ácimos. Todo esto es lo que necesita Aarón para llevar a cabo la ceremonia de consagración de los sacerdotes, tal y como la explicó directamente Yahvé a Moisés en el Éxodo, en el monte Sinaí. Y congrega a toda la asamblea a la entrada de la tienda de reunión. Pues esto es una novedad en relación a lo leído ya. En las instrucciones de Yahvé no estaba esta asamblea. En cambio aquí merece un versículo para sí sola. La asamblea es un organismo muy importante porque está formada por los ancianos, los patriarcas. Estos tradicionalmente gozan de un estatus de respeto especial. En la práctica son jefes de familia. Moisés sabe de la influencia que pueden tener estos con su entorno y los utiliza. ¿Quién podría renunciar a ese privilegio dado directamente por Dios? Convertirte en su interlocutor. E hizo Moisés tal como Yahvé le había ordenado, y la asamblea fue congregada a la entrada de la tienda de reunión. Tenemos a Moisés obedeciendo las órdenes de Yahvé y congregando a esta asamblea en el lugar previsto. Dijo Moisés a la asamblea: Esta es la palabra que Yahvé ha ordenado hacer. Y aquí tenemos un dilema, porque yo os pregunto, ¿puede ser este Moisés nuestro Charlton Heston? En principio ya sabéis qué opino, que este jamás se dirigirá a ningún humano, así que no debería ser él, debería ser Aarón. Y esto es lo que yo interpretaría si únicamente leyera hasta aquí, pero veamos qué ocurre si leemos el siguiente versículo. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Pues aquí nos aparecen los 2 personajes juntos, Moisés y Aarón. ¿Quién es quién? No lo sabemos. ¿Es posible que se llame Aarón a algún nuevo personaje y que este nombre sea un nombre utilizado como esa categoría para el sumo sacerdote? Y puestos a conjeturar, podríamos pensar que Yahvé, Moisés, Charlton Heston, hace una excepción con la asamblea y les habla directamente a ellos para que queden ordenados de voz de un Dios, siendo consciente de que esto les otorgará una categoría inigualable con cualquier otro humano. Y esto es lo que provoca la imprecisión voluntaria de quien escribe este texto divino. Un hombre, con una intención. Luego puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinto, lo vistió con el manto, le puso el efod y lo ciñó con el cinto tejido del efod, envolviéndolo en él. Toda esta ceremonia, la única diferencia con lo que leímos en el Éxodo, aparte de estos pequeños versículos introducidos voluntariamente, es que ahora realmente es cuando nos relata lo ocurrido. Antes solo leímos qué es lo que Yahvé ordenaba que se hiciera. Le puso encima el pectoral y en el pectoral colocó el Urim y el Tumim. Para los que no sepan de qué hablamos y para no hacerme ni repetitivo ni extenderme más allá de lo debido, sí que recomendaría a quien no le suenen estos elementos que repase o vea los vídeos relacionados
con la consagración de los sacerdotes en el monte Sinaí, al final del Éxodo. Allí analizamos profundamente todo este ritual. Luego le puso el turbante sobre la cabeza y encima del turbante, en su frontal, fijó la placa de oro, la diadema sagrada, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Comprobamos que en el Levítico no solo se dedica a dictar leyes o normas para los sacerdotes levitas, sino que aprovecha para dejar constancia de quiénes son sus elegidos. Esta creo que es la intención de este relato. Enseguida tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él y lo santificó. Fijaos que estamos en el capítulo 8 del Levítico. Hemos leído 7 capítulos anteriores. Parece justo en este que sea la continuación natural del final del Éxodo. En el Éxodo terminaba con la construcción del tabernáculo y aquí es cuando se santifica, durante la ceremonia de la consagración de Aarón y los sacerdotes. Este es el inicio oficial de esta nueva religión. Roció con él 7 veces el altar y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la fuente y su base, para santificarlos. Cuidado porque aquí si somos un poco quisquillosos, si interpretamos la Biblia tal y como la leemos literalmente, a mí me extraña que haya consagrado ya al menos a Aarón antes de consagrar los utensilios. Aarón ha sido lavado en esta fuente para poder vestir las ropas sagradas, pero resulta que esta fuente es consagrada en un versículo posterior a ese hecho. Estas dudas creo que no nos las va a poder resolver nadie. Luego derramó parte del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Fijaos que es el autor quien nos indica que esto sucedió luego. Aarón ya está vestido con esas ropas sagradas. Ha sido lavado en esa fuente antes de que ésta fuese consagrada. Ahora, ya vestido, Moisés le aplica estos aceites para consagrarlo, la ceremonia de la unción. Tras esto, Moisés mandó acercarse a los hijos de Aarón y los hizo vestir con túnicas, los ciñó con cintos y les anudó las tiaras, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Con estos ocurre igual, aquí dice tras esto. Por lo tanto, han sido lavados con el agua de una fuente que aún no había sido consagrada. No sé si esto tiene tanta o tan poca importancia como la que yo pueda considerar. Pero la ceremonia continúa. Hizo aproximar entonces el novillo de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Bien, pues como esto también lo conocemos, continuamos porque da la sensación de que no nos va a contar nada más que aquello que ya esperábamos, que las cosas sucedieran como Yahvé ordena. Y uno lo degolló. Luego Moisés tomó la sangre y la puso con su dedo sobre los cuernos del altar en derredor, purificando así de pecado el altar. Luego derramó la sangre restante al pie del altar y lo consagró para hacer expiación sobre él. Moisés, Dios en la tierra, Faraón, es quien lleva a cabo esta ceremonia única. Esto no se volverá a repetir. Él está eligiendo a aquel que le representará a partir de este punto. Este faraón se recluirá y vivirá únicamente como un dios, separado de lo humano. Fijémonos aquí en la importancia de la sangre como líquido purificador. Lo primero que consagrará con esta sangre divina será el altar, el lugar donde expiar la culpa y los pecados. Después tomó toda la grasa que había en los intestinos, la grasa del hígado y los 2 riñones con su grasa, y lo dejó consumir sobre el altar. Estos rituales creo que pronto los vamos a saber de memoria. Pero el novillo con su piel, su carne y su estiércol lo quemó a fuego fuera del campamento, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Para Yahvé la sangre siempre es pura. Esto deben tenerlo claro aquellos que crean que la prohibición de comerla por parte de Yahvé se deba a algún tipo de mesura higiénica. La grasa ayuda a mantener ese fuego vivo y además huele bien.
provocándole a nuestro pueblo hambriento, espartano, un deseo contra el cual deben luchar por orden directa de Yahvé. A ellos no se les permite comer nada de esto. Según el texto, debemos entender que todavía comen del rancho lanzado al suelo, aquello que ellos llaman maná. La víctima por el pecado la queremos lejos de nosotros. Nada de él se aprovechará. Luego hizo acercar el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del carnero. Repito, todos estos sacrificios los leímos y interpretamos más profundamente en el capítulo relacionado a ellos en el Éxodo. Y uno lo degolló. Luego Moisés roció la sangre sobre el altar en derredor. Fijaos cómo le gusta esta imprecisión cuando él cree que le interesa. ¿Qué significa que uno lo degolló? ¿Por qué no quiere decirnos quién? ¿Cómo se llama? No importa. A partir de este momento todos son Yahvé. Y después que el carnero fue cortado en trozos, Moisés hizo quemar la cabeza, los trozos y la grasa. Tal y como nos explicó en su momento en el Éxodo, estas son las partes que se queman en el altar. Lavó en el agua las entrañas y las patas y enseguida Moisés hizo consumir todo el carnero sobre el altar. Fue un holocausto de olor que apacigua, sacrificio ígneo a Yahvé, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. La intención ya la he dicho antes y la he repetido en varias ocasiones anteriores cada vez que nos habla de este sacrificio con el olor que apacigua, y os vuelvo a recordar el hambre que sufre el pueblo, así que no tengo nada más que añadir. Seguidamente hizo aproximar el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del carnero. Fijaos que en el Levítico nos lo repite todo excepto quién da estos carneros. Los sacerdotes solo lo aceptan. Quien tiene la posesión de estos animales sacrificados es siempre el pueblo. Y uno lo degolló. Luego Moisés tomó la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho. De nuevo evita decirnos quién es el verdugo, pero fijaos, este es el carnero de la consagración. Su sangre, además de purificar, consagra. ¿Cómo? Untándonos en ella. El lóbulo, un dedo de la mano y un dedo del pie. Esa es la importancia que Yahvé le da a la sangre. Luego mandó aproximarse a los hijos de Aarón, y Moisés aplicó de la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de la mano derecha de ellos y en el pulgar del pie derecho de ellos. La sangre restante la roció Moisés sobre el altar en derredor, igual que con Aarón, y sobre el altar el tercer animal vertido en sangre, recién inaugurado. Imaginaos ya la cantidad de este líquido a priori venerado por las fuerzas del mal que cubren este altar divino. Después tomó las partes grasas, la cola gorda, toda la grasa que hay sobre el intestino, la grasa del hígado, los dos riñones con su grasa y la espaldilla derecha. Cuando nos dice ya por segunda vez esta parte, la cola gorda, ¿qué tenemos que imaginarnos? ¿Que ellos dividen la cola en diferentes secciones? Es posible que únicamente se queme aquella parte que contiene grasa. Y aquí de nuevo la espaldilla derecha. Del canastillo de los ácimos que estaba ante Yahvé, tomó una torta ácima, una torta de pan de aceite y un hojaldre, los cuales colocó con la grasa y la espaldilla derecha. Todo esto, repito, no varía en nada con lo que ya leímos en el Éxodo. Lo puso todo sobre las palmas de Aarón y sobre las palmas de sus hijos y lo meció como ofrenda mecida en presencia de Yahvé. Pues esto me parece que es lo más cercano a una descripción de lo que significa una ofrenda mecida. Me imagino poner las manos al frente para recoger lo que se nos deposite sobre ella y hacer algún tipo de movimiento que ellos identifiquen como ese mecer.
Luego Moisés lo tomó de las palmas de ellos y lo hizo quemar en el altar sobre el holocausto. Fue un sacrificio de investidura de olor que apacigua, ofrenda ígnea a Yahvé. Aquí únicamente puedo aportar la importancia que le sigue dando a los olores. Recuerdo que los aceites con que son uncidos también son aceites aromáticos, únicos. Únicamente Dios y sus sacerdotes los pueden utilizar. Todo elemento divino será uncido por estos aceites y olerá del mismo modo a Dios. Después tomó Moisés el pecho y lo meció como ofrenda mecida en presencia de Yahvé. Es la porción de Moisés del carnero de la investidura, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Pues si este rito de el mecer se hace como yo pienso, ahora me imagino a este Moisés, Charlton Heston, el que está llevando a cabo esta ceremonia, faraón, sosteniendo directamente en sus manos este trozo de carne sanguinolenta. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que había sobre el altar, y lo roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, con él a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Y esto sí que me encanta leerlo por segunda, tercera o las veces que haga falta. Cómo utiliza Yahvé esta sangre. Si antes de leer la Biblia juntamente con nosotros os hubiesen contado que esto es un ritual de Dios, ¿qué habríais contestado? Moisés rocía con la sangre a sus sacerdotes para consagrarlos. Esto por orden de Dios, de aquel al que a la vez también le gusta idolatrar cuernos. Dijo entonces Moisés a Aarón y a sus hijos: coced la carne a la entrada de la tienda de reunión y comedla allí con el pan que hay en el canastillo de las ofrendas de investidura, según ordené, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Que a Aarón y a sus hijos les pueda gustar el corderito a la barbacoa o no, no importa. Es mandato divino, es una obligación, es su sacrificio. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. Esto ni se guardará ni se le dará a nadie. Es una comida únicamente reservada a dioses, a elegidos. El pueblo no podrá probarla. Lo que sobre se destruye. Durante 7 días no saldréis por la entrada de la tienda de reunión hasta el día en que se cumplan los días de vuestra investidura, pues se os investirá durante 7 días. Durante 7 días estarán ahí comiendo de esos corderitos que el pueblo les provee. No voy más al detalle porque no me llaméis tiquismiquis, pero aquí nos dice que no saldréis por la entrada de la tienda de reunión. No quiero dudar que puedan salir por algún otro tipo de acceso. Imagino que no hay para tanto y que esto pueda ser otra de las imprecisiones del autor o de los traductores, más probablemente. Imagino que con más o menos sufrimiento todos ellos serán capaces de superar esta durísima prueba de estar 7 días comiendo barbacoa. En el peor de los casos, si resulta que este asado solo pueden comerlo el primer día, se pasarían 6 días comiendo estos panes ácimos. El mismo sacrificio que debe hacer el pueblo una vez al año y sin tantos privilegios como les han sido otorgados a estos. Tal como se ha hecho hoy, así ha ordenado Yahvé hacerlo para ofrecer expiación por vosotros. Pues según este versículo me da la sensación de que no van a tener que pasar hambre con esos panes ácimos, sino que se van a realizar estos sacrificios a diario. Cada día tendrán su ración de corderito recién cocinado. En la entrada de la tienda de reunión permaneceréis día y noche por 7 días, vigilando la ordenanza de Yahvé para que no muráis, pues así me fue ordenado. Ese es el peligro que corren, que mueran por desobedecer la palabra de Dios. Su modo de vida no lo eligen, está impuesto por Yahvé. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que había ordenado Yahvé por mano de Moisés. Pues estos, como verdaderos creyentes fieles al servicio de Yahvé, obedecen sus órdenes
sin rechistar. Y así me despido de vosotros hasta el siguiente capítulo. Un saludo.